Listo, estamos nuevamente con el arquitecto Diego Velasco Andrade, pues para analizar las situaciones que vivimos los ecuatorianos y pues como hay una variedad de pensamientos, pues queremos obtener su criterio respecto de lo que pasa. Buenas tardes, buen tiempo, Diego. Hola Alfredo, qué bueno que sigas con estos programas para esclarecer algunos temas que son fundamentales para nuestro país y para América en general y el mundo, ¿no? De algún modo. Bueno, vivimos un proceso electoral bastante intenso y a ratos medio chistoso, porque van y vienen las acusaciones, van y vienen las descalificaciones, van y vienen eh, la propaganda que yo afirmo tiene un estilo nazi, posmoderno, digamos. Bueno, estamos en una etapa en el mundo, en América y en Ecuador que es crítica, es un punto de inflexión en relación a esta democracia, digamos, falsaria que se nos ha impuesto ya desde hace algún tiempo y que ahora ha llegado a su clímax. Y obviamente lo que tú dices chistoso, resulta ya paradójico estas combinaciones de derecha-izquierda, estas visiones que son totalmente utilitaristas, corporativas, ¿no? Claro, la propaganda y sobre todo las redes sociales son aquellas que generan ciertos vectores, ¿no? Las noticias también en la televisión, sobre todo, puesto que ya la prensa no es tan importante y van generando una alarma, un ambiente, un contexto en el cual se siguen apuntando y se seguirán apuntando hasta la llegada de estas elecciones una serie de noticias que son algunas verdaderas, otras falsas. Vivimos de esta realidad líquida que señalaba Bauman, ¿no? Agamben. Bueno, vivimos un momento de tensión entre dos bloques, mejor dicho, son dos bloques de tensión. El partido político que ahora está en el gobierno ADN, que representa a la derecha, y otro sector, digamos, que está representado por varias organizaciones políticas, muchas de ellas no muy definidas, pero sí, por ejemplo, la definición que tiene Pachacuti, que tiene la izquierda democrática, que tiene el correísmo. Frente a eso, ¿qué te parece estas alianzas que se han formado, también medias irónicas, medias especiales que se han dado en estos momentos? Para mí son utilitaristas. No considero que de darse estas elecciones de carácter seccional, el gobierno tenga ninguna opción que no sea a través de una serie de cuestiones que pueden ser fraudulentas. Hay como un 80, de 70-80% de la población que está harta de este gobierno, pero por otro lado ya se había desgastado la línea populista correísta, ¿no? Que fungía ser de izquierda. Entonces era el momento oportuno para que las dos tendencias, la una que es corporativista, globalista, vinculado pues al nuevo orden mundial y a este gobierno de Trump, ahora vinculado a Israel en su intención de tomarse América del Sur, por otro lado, la neoinstitucionalista, la estatista, la autoritaria, que se había ya desgastado y que era, digamos, vista como progresista. Entonces, frente a esas dos, yo creo que lo que cabía por parte de las organizaciones que se llaman de izquierda es, sobre todo en la coyuntura, cuando el correísmo no tenía partido, por una serie de razones, quedó fuera de la contienda, entonces tuvo que aliarse o, entre comillas, alquilar partidos. El que lo tenía de pivote, amigos, tampoco funcionó. Entonces ahí viene esta supuesta alianza para defender toda una tendencia progresista frente a la de la derecha. Pero es para mí simplemente un argumento. Habría sido mejor que esas organizaciones llamadas de izquierda pudieran dejar un poco en el aire al correísmo para que éste pudiera también develarse las dos tendencias aparentes, derecha e izquierda,
y quedaría pues un poco suelta esa posibilidad de que sus candidatos, por más que eh, activen una serie de factores, incluso económicos, estos quedarían un poco sin piso. Entonces era más bien la oportunidad para generar una tendencia de izquierda, pero no con el correísmo, que es un populismo nefasto que ya hemos visto, ¿no? Entonces es incoherente ese tipo de alianzas que se han producido con el argumento de que para que no venga el cuco, en este caso Novoa, que si no fuese por algún elemento fraudulento, pues está totalmente desgastado ya a estas alturas. Yo creo que es impopular totalmente. Ahora, hemos vivido desde jóvenes diversos acontecimientos políticos bastante trascendentes. En el bloque de izquierda, después del Frente Amplio de Izquierda de los 80, no se ha vuelto a dar una situación parecida. Hay fragmentación casi total y cada vez se va fragmentando más. Esta alianza que acaba de hacer, o esta conjunción que ha hecho Pachacuti de Manabí con el correísmo, está dividiendo otra vez, una vez más, al movimiento indígena. Entonces, no hay visos, me parece a mí, de que pueda existir una unidad que marque un nuevo ritmo, porque no hay una concepción clara respecto de lo que se debe hacer. Claro, el Pachacuti, que es un brazo político del movimiento indígena que irrumpió en los años 90 ya de manera más sustentable, porque siempre los indígenas habían estado en luchas permanentes por territorios, por agua, por lo que fue la reforma agraria, las luchas hacendarias, pero ya desde los 90 viene una gran tendencia que hizo que el Ecuador tuviera un movimiento indígena muy fuerte y quizás esto definió prácticamente una lucha que tumbó tres gobiernos, ¿no? Este gobierno de Bucarán, de Mahuad y de Gutiérrez, de modo que el movimiento indígena llegó a tener una gran presencia, pero fue infiltrado y sus líderes históricos fueron puestos de lado y últimamente, pues y tú sabes muy bien, las tendencias filosenderistas, estas tendencias violentistas que son intrusivas y que hicieron ya una alianza. Recuerda que cuando había que decidir entre Luisa González y Novoa, pues un candidato aparentemente importante con un 5% de la votación era Isa. Entonces, en base a eso, pues se pensó y esa alianza ya se dio, ¿no? Además de la alianza que se fue dando con el Partido Comunista de tendencia que antes fue, nosotros sabemos, prosoviético, el viejo Partido Comunista. El Partido Socialista tuvo su contrapeso en el socialismo revolucionario y otra vez el socialismo revolucionario reconstituyó el Partido Socialista y este también se alió a esta tendencia correísta diciendo que son realmente de izquierda. Ahí hay que entender también que la misma línea ML, la que negó al Partido Comunista Viejo, prosoviético en los años 60, la línea que en ese momento era maoísta, también definió para entrar a la etapa democrática una línea de masas que era el MPD, pero este igualmente fue defeccionando hasta llegar al nivel en que el mismo correísmo eliminó al MPD, luego fue restituido el MPD, pero hay un nivel organizativo interesante que tenía el MPD que reconstituyó la UP, pero la UP ha ido también de tumbo en tumbo, ¿no? Hace poco tiempo decía, hay que votar por Lazo, o sea, por la derecha oligárquica financiera contra Correa. Y así, ahora dice, no, hay que votar contra Novoa apoyándose en Correa. O sea, realmente ya los partidos políticos han defeccionado, son corporaciones, incluso son entidades, yo creo, hasta de alquiler, ¿no? Que sabemos muy bien que los candidatos para ser pues puestos en la tarima política, siempre se ha hablado de que esto tiene un precio, un valor.
Entonces, ahora que estamos en un proceso más bien de carácter local, que aparentemente no es importante, como son las elecciones presidenciales, de todos modos, esto genera esta debacle, este caos, que yo creo que va a reconstituir el escenario de los partidos políticos, incluso esas antiguas divisiones de derecha e izquierda, porque una vez que plegaron Pachacuti y la Unidad Popular, una y otra de manera fragmentaria al correísmo, entonces el correísmo potencialmente podría otra vez activarse cuando en realidad ya debía haberse desactivado cuando quedó en el aire, y entonces los movimientos de izquierda han quedado bastante mal parados en relación a sus bases, y por eso hay estas fragmentaciones que tú dices, no solo en Pachacuti, también en UP. Y hay tendencias más ultristas que nunca han apoyado a ninguna de las dos y que son, digamos, de una tal izquierda beligerante, con visiones obviamente ya superadas, yo creo, a estas alturas, las visiones de los años 60, 70, de los focos guerrilleros, de la guerra popular, de la resistencia armada, todo eso hemos pasado nosotros estas etapas y sabemos que tampoco esas son las vías alternativas porque finalmente han sido cooptadas, han sido infiltradas y han sido neutralizadas, por ejemplo, los movimientos de izquierda en Colombia, donde fueron tan importantes por el narco, ¿no? Una vez que se infiltraron así, pues quedaron totalmente anuladas. Se va perdiendo entonces la credibilidad o se va profundizando, creo, la credibilidad en la izquierda. Pero me parece que hay una razón ahí que hay que analizar o que ya se ha analizado, pero que ha pasado por alto. Y es que los partidos de izquierda se han dedicado más a defender sus espacios de poder, como por ejemplo los sindicatos, como por ejemplo las universidades, como por ejemplo los ciertos grupos sociales, o sea, cuidan su espacio, su secta, ¿no? Y de ahí no pasan, o sea, no miran más allá de sus fronteras ideológicas, de sus fronteras geográficas, de sus fronteras institucionales, para trascender en un proyecto político que vaya mucho más allá hacia lo que Marx decía, la conquista del poder, no necesariamente por tomarse el cielo por asalto, como decía Marx, sino por otras vías, por otros caminos. Sí, tanto el mercado corporativo globalista, que es la derecha y la nueva derecha, e inclusive esta que va generando el escudo de las Américas, ¿no? Tomándose Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, por vías aparentemente legales, democráticas, que sabemos, por ejemplo, los últimos procesos de Colombia o de Perú fueron fraudulentos, ¿no? Como la tendencia izquierdista convencional, basada en grupos piramidales, en sectas, en gente que supuestamente dirige y maneja y mangonea y manipula a las bases, ¿no? A nivel de sindicatos, a nivel de organizaciones gremiales de todo tipo y de estos partidos políticos, incluso los que se llaman partidos comunistas, socialista, marxista, leninista, etcétera. Antes fue el MIR, etcétera. O sea, son grupos tendientes a la autodestrucción porque son piramidales y porque buscan algo que en este momento nadie puede asegurar que es lo fundamental, el Estado. Claro que el Estado debe garantizar en estas repúblicas que todavía somos y que tienen ni siquiera 200 años en el caso del Ecuador, deben asegurar elementos básicos, salud, educación, bienestar social, el tema de los jubilados. Deben asegurar eso porque ahí están los impuestos, ahí están las luchas reivindicativas para eso, los derechos, ¿no? Pero el Estado en sí mismo es una entidad obsoleta que ha sido tomada por la corrupción de derecha o supuestamente de izquierda, porque el correísmo no es de izquierda, es para mí un narcopopulismo. Entonces, ese populismo generado por intenciones también de construir una aparente dicotomía
entre la derecha, izquierda, entre el mercado, el Estado, entre lo privado y lo público, siempre tuvo y ha tenido una contraparte que es la comuna, lo comunitario, ¿no? Entonces ya desde la época del siglo XIX, el ir construyendo estas fórmulas como partidos políticos, como cápsulas con sus comités centrales y sus líderes mesiánicos que llegaban pues al poder a administrar a las bases, etcétera. Eso ya fue cuestionado hace mucho tiempo por la Comuna de París, pero fue aniquilado. Fue cuestionado por el anarquismo, pero igualmente fue aniquilado por la visión esta ortodoxa marxista-leninista, ¿no? Fue cuestionado por el socialismo que el mismo Marx y Engels llamaron socialismo utópico, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Bélgica, pero que nosotros lo hemos mantenido, incluso se ha reconstituido después de la reforma agraria, cuando se disuelven las haciendas, es verdad, los hacendados cogen los mejores terrenos en los valles, mandan a los minifundios y a la gente hacia las montañas, pero se reconstituyen comunas y esas son las formas de organización más legítima, más ancestrales que tenemos desde hace milenios. Y esas formas comunitarias deben ser formas no piramidales, sino son formas circulares, formas que deben trabajar el consenso, que deben manejar también el disenso, que en el caso de las comunidades indígenas ancestrales nuestras, hicieron mancomunidades, ¿no? Y que fueron en algún momento, pues, muy fuertes y aseguraron en su momento la vida, el bienestar de su población. Por eso se constituyeron una civilización, lo que llamaríamos la civilización ecuatorial. No digo ecuatoriana, sino ecuatorial. Está alrededor de la línea equinoccial. Esas formas subsisten. Las comunas subsisten en el medio urbano y en el medio rural, pero también han sido cooptadas tanto por sectores, si se quiere, de derecha, o son asediadas, o por los supuestos de izquierda para convertirlos en el medio urbano, por ejemplo, en barrios. Al convertirlos en barrios, chantajearlos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la experiencia en Quito, por ejemplo, hay tantas comunas, tú conoces muy bien el caso de la comuna Santa Clara de San Millán, pero es asediada constantemente para fragmentarla, para convertirla en barrio, para chantajearle y evitar que esa organización sea de consenso, de antiguos comuneros, de antiguos líderes que tienen una tradición pues de carácter ancestral. Y en este caso pues para entrar al sistema formal, que es un sistema falso, donde por ejemplo en el gobierno de la ciudad hay un tal alcalde, hay unos tales concejales que nos representan, o consejeros o prefectos o coordinadores de las juntas parroquiales, los famosos GAT, que deberían llamarse gobiernos autónomos descentralizados y que deberían orientarse a eso, porque así se les llama GAT, pero que no hay ninguna descentralización, son satélites y son parte de estos cacicazgos y son partes de estas élites que se toman las ciudades con objetivos protervos, ¿no? En el caso de Quito, la especulación inmobiliaria financiera. Sí, esto que tú estás hablando de la cuestión comunitaria, que es un amplio margen de comprensión que deberíamos tener, porque no es hablar de lo comunitario por lo comunitario, ahí hay mucha filosofía, mucha ciencia, mucho arte, mucha espiritualidad, mucho de qué hablar. Desde esta perspectiva se podría dinamizar el metro cuadrado de ideología y organizativa que tiene la izquierda para ampliar su margen de lucha, no solamente desde perspectivas violentas, sino de otras alternativas, como por ejemplo el trabajo en el campo para la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y en las ciudades. Es decir, que estamos esbozando que el mercado, sea liberal o neoliberal del siglo XIX, el Estado, sea en sus versiones de destrucción del Estado capitalista o progresistas o reformistas, ¿no? El keynesianismo o el neoinstitucionalismo, que es el que manejó este tal progresismo que manejaron estos gobiernos hace una década, incluido el de Correa, y ciertas visiones patrioteras de identidad, pero totalmente falsarias, o sea,
Por ejemplo, eso fue inflado desde la tendencia cubana, ¿no? Es decir, que Martí, que Bolívar, que Eloy Alfaro, que Sandino, que Farabundo Martí, que Tupac Amaru, etcétera. Tupac Amaru, en todo caso, bueno, corresponde a otra época, ¿no? Precolombina, post también conquista, etcétera. Pero estas visiones nacionalistas, criollistas y pseudo patrioteras se fueron entronizando y se agotaron, ¿no? En el caso de que esbozamos que el mercado está por un lado y todas aquellas élites que se tomaron el Estado, sea como derecha o sea como progresismo, para lucrar de él, en el caso nuestro, el correísmo, ¿no? No solamente, pero el correísmo fue el tema, digamos, más crítico de esto que terminó construyendo un narcoestado. Entonces tiene una contraparte, siempre la ha tenido, que es el sector comunitario, tanto a nivel urbano como rural, y que es el núcleo primordial de organización que hemos tenido en el mundo. O sea, las comunidades bióticas, las aves, los mamíferos, las plantas, los árboles, las mismas montañas establecen comunidades, ¿no? Tienen que ser vistas en colectivo. Los seres humanos no hubiesen sobrevivido y no hubiésemos nosotros sobrevivido sin comunidad, sin hacer comunis. Entonces ahí viene la estafa del tal comunismo propuesto desde la línea marxista-leninista, que debe existir un tal etapa de transición para pasar al comunismo. Pero todos sabemos que la única forma estable de organización es la comunitaria, es el comunis, el hacer comunicación, el establecer una relación entre los seres vivos y también su paisaje y también generar cultura. Y eso lo tenemos. Esto de aquí, las comunas andinas y americanas, fueron trasplantadas a Europa, casi nadie lo sabe. Si yo veo Suiza, Bélgica, Dinamarca, todas se organizan en comunas, pero no fueron así desde la destrucción del feudalismo y pasar al mercantilismo. Asumieron las comunas desde dónde? Desde las formas que los viajeros y los relatos dijeron que en América existían. El comunis, eran comunas las que existían aquí. Y ahora, por ejemplo, en Suiza, si alguien quiere hacer una obra, la comuna se reúne y dice no, porque esto va a alterar el agua, va a alterar el bosque, va a alterar nuestra vida. Pero aquí, en cambio, ¿quién manda? ¿O el mercado o el Estado? ¿Pueden las comunas decir algo? No pueden hacerlo, pero pueden defender, y es lo que está pasando ahora en este boom ciudades, las que defienden el agua, los recursos en general, la biodiversidad, y están peleando en todo el país. Entonces, es una nueva etapa donde estas organizaciones comunitarias, que no es que deben negar totalmente al Estado, tienen que exigir lo que les corresponde, pero no tener la fe ni la esperanza de que el Estado les va a asegurar nada en especial. Peor, la línea corporativa mercantilista en la que estamos sumidos, esta línea novoísta, donde nos vamos convirtiendo en una gran empresa del grupo Novis y tiene una serie de funcionarios empresariales que asumen el Estado, pero que no tienen ningún interés ni siquiera en la línea reformista, progresista que tenían antes otros gobiernos, ¿no? A este que tú estás diciendo le parecería extraño a la izquierda marxista, porque no conciben más allá de sus límites ideológicos, o sea, clásicos, ¿no? Ya que ya es un clásico. Claro, ese mecanismo ortodoxo de la izquierda marxista y leninista, esos métodos leninistas de organización, la revolución de tal manera que se hace una revolución socialista, todo eso ya falló, todo eso ya se demostró que no funcionaba. Veamos el ejemplo de la ex Unión Soviética y los países satélites, ¿no? ¿En qué terminaron? Y veamos el ejemplo de la China. Todos fueron asumiendo formas híbridas, pero en el caso de la China, que era en su momento una esperanza, miren en qué terminó. Un alto nivel tecnológico y de desarrollo, pero una visión autoritaria, una visión totalmente controladora, una visión reguladora de la población. No hay ninguna
libertad, digamos, que no sea la de los empresarios chinos y los nuevos ricos chinos, pero todo está regulado por el tal Partido Comunista chino. Entonces ya son remedios, caricaturas de todos esos procesos que se diseñaron en el siglo XIX, que ya fracasaron. Peor aún, los métodos violentistas de irse al campo para hacer la guerrilla y tomarse como Mao desde el campo a la ciudad, todo eso ya fracasó. Tenemos que pasar a nuevas etapas donde estos artefactos, estas maquinitas de poder, incluso de, yo diría, son como una especie de clanes, algunos son clanes familiares, clanes corporativos, y se los ha visto ahora en estas luchas, en estas alianzas tan extrañas que se han producido y se van a seguir produciendo, obviamente. Los resultados también van a ser caóticos en noviembre, estas elecciones apuradas, y entonces ya no son ni siquiera partidos que tengan bases. Estas bases se van disgregando y estos partidos claramente se ven como partidos de alquiler, partidos donde ciertas élites y ciertos grupos que se han acostumbrado a vivir de estos fondos que da esta falsa democracia, lucran y viven de eso, y viven de pequeñas canonjías, tú decías, en los sindicatos, en las universidades, etcétera. Cada vez son más reducidas, pero esas luchas persisten. Son simplemente intereses personalistas y de pequeños grupos. No tienen nada que ver con las bases. Eh, Conceptos vacíos como decir solo el pueblo salva al pueblo. Nosotros no somos un pueblo, el pueblo es una entelequia. Nosotros somos un conjunto de pueblos y culturas ancestrales de más de 10.000 años de civilización ecuatorial que nadie quiere poner en valor, pero que tú y yo sabemos que son importantísimos para un futuro en el cual aseguremos que somos una nación, un país, una entidad territorial y cultural milenaria, y que la forma de organización milenaria es la comuna, es hacer comunis, y esos comunis pueden decidir qué formas de mercado hacer, ¿no? ¿Qué formas de intercambio, qué formas de transferencia, en qué medida resistir a las transnacionales, qué formas vinculadas al Estado para pedir también y a los organismos GAD, provinciales, parroquiales, cantonales, pedir sus reivindicaciones, pero no tener demasiada esperanza de estas entidades. O sea, el Estado no puede ser el objetivo pretendido de organizaciones que han perdido su rumbo, ¿no? Tenemos una línea política marxista-leninista, pero tenemos una línea de masas. Eso ya ha quedado difuminado. Tanto la una como la otra se muestran inútiles para poder generar un cambio. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Nosotros somos multiculturales, lo garantiza nuestra constitución, y en esta época es importantísimo por lo que estamos viendo a nivel multipolar. Ya no tenemos la hegemonía de Estados Unidos solamente, ahora ya tenemos la insurgencia de China, pero no solo la China contemporánea, con toda su cultura milenaria ancestral. Tenemos la influencia de la India, tenemos la influencia de Irán, tenemos al Brasil De con toda Israel. la Amazonía que controla. O sea, son nuevas etapas multiculturales, y lo andino quiere insurgir, quisiera insurgir, pero se lo va neutralizando. Mira lo que está pasando con el escudo de las Américas, pero está latente. Somos una cultura ancestral americana y andina que debe ser parte de esa multipolaridad que tenemos en el mundo ahora. Ahora, yo tenía personalmente una esperanza desde hace un buen tiempo atrás, producto de estudios, de contactos, de viajes, de este caminar por los Andes en la organización Pachacuti. Pero yo veo que Pachacuti, no sé, de pronto puede haber una recomposición, si hubiera una reorganización de todas sus estructuras a partir de lo, entre comillas, ideológico para poder redefinir sus estrategias. Pero sin embargo, yo veo que muchos dirigentes del movimiento indígena no comprenden su propia naturaleza ancestral. No, 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 claro, es una etapa en la cual todo el mundo, y yo escuchaba a Atahualpa Oviedo la vez pasada, es que todo el mundo quiere tener dinero, quiere tener la comodidad del burgués. Ya no hay esos ideales comunitarios, ¿no?
Entonces, en ese espejismo, en esa visión de que la felicidad, el bienestar está en el dinero, pues hay una serie de desbarajustes. Pachacuti muchas veces se ha visto envuelto en casos de corrupción, ¿no? Incluso ver cómo se ha dividido cuando entra a la asamblea y tiene una gran fortaleza numérica, pero iba siendo fragmentada, dominada y se iba estableciendo una serie de derivas. El Pachacuti en general funciona en el sentido mítico y cosmológico que tú y yo sabemos y quizás otras personas. Es decir, el Pachacuti es un espacio-tiempo, Pacha, de volteo y corresponde a periodos de 500 años que son periodos cosmológicos que los sabios andinos antiguos, desde el 1 Pachacuti, aquí los quitus tienen un mito que se refiere al diluvio en el 1 Pachacuti y luego ya desde la línea cusqueña van asumiendo 10 Pachacuti hasta el momento, pero que hay momentos de subida y otros de caída. Yo creo que estamos en un momento de nuevamente subida, porque del octavo al noveno Pachacuti, pensando en periodos de 5.000, en este caso desde la versión cusqueña, cuando llegaron los invasores europeos, cayó, pasábamos del octavo al noveno y miren que hubo 500 años de gran sufrimiento, ¿no? Pero ahora, 500 años después, y eso es lo que plantearon los abuelos que se reunieron para reiniciar el Pachacutic, sobre todo aquí en Ecuador, y nombraron delegados y algunos se formaron líderes históricos, pero todo eso ya pasó, todo eso pasó cuando se definió tener al movimiento indígena con un brazo político. El Pachacuti ingresó después de 3 levantamientos que casi votan a los presidentes y luego fueron neutralizados por diferentes fuerzas, incluidos los militares, ¿no? Los militares neutralizaban y podían redirigir y otra vez devolver el poder a las élites. Entonces hubo un cansancio de eso también, hubo mucha gente que se infiltró en estos movimientos hasta llegar al nivel actual. Entonces imagínate lo que se ve ahora y tú conoces muy bien las infiltraciones violentistas últimas que han terminado generando este lío de la alianza de una línea, la de Isa y Churuchumbi, con el correísmo, porque actuaban para el correísmo. Ujú. Mientras tanto, el correísmo Lo conozco. eliminaba dirigentes, perseguía dirigentes y lo seguía haciendo pues hasta hace poco, ¿no? Entonces, estos agentes intrusos que se meten y con ideologías que son totalmente pues descabelladas, ¿no? Filosenderistas, ¿no? En el movimiento andino, pues han generado la última gran escisión del Pachacutic. Para mí ya no tiene componte ni la línea UP, ni la línea Pachacutic, ni la socialista, obviamente, que se recompuso con el socialismo revolucionario y otra vez se descompuso. Esas líneas ya no tienen ninguna proyección. Diego, Vendrán pues del descalabro de noviembre, del caos que se produzca y de la redefinición de fuerzas, una serie de rechazos. La lucha minera va a continuar de las comunidades rurales, por eso es que le interesa también al Estado tener, aunque sea en el lugar más alejado de Zamora Chinchipe o de Morona o del Carchi, control, pero lo puede tener con sus gobernadores, porque ahí viene la política transnacional minera y la misma de Novis, convertida ya en una empresa minera corporativa. Entonces, esa es la lucha de las comunidades por sus recursos, la que será en el futuro la importante. Y esa es una lucha que debe ser integrada a las luchas de los pueblos de Bolivia. Mira cómo están luchando. Negaron también ese periodo pseudo democrático también con líderes, ¿no? Como Evo Morales. El Perú sigue luchando, sabe que le hicieron un fraude. Colombia seguirá luchando. Venezuela no sabemos cómo podrá reconstituirse después de esa impostura, de esa falacia del bolivarianismo, porque sabemos quién era Bolívar, ¿no? Bolívar no tiene nada que ver con ningún proceso que pudiera ser libertario, emancipador de los pueblos. Bolívar era un agente inglés prácticamente, eso ya se lo puede tener muy claro, y entonces esas maquinitas de luz que planteó Fidel Castro desde Cuba, que está también prácticamente en soletas, ya no sirven.
Ya Fidel Castro ya se murió hace 10 años y ya no hay una guía. Cuba se defiende por su lado, mira qué pasó en Venezuela, mira qué acaba de pasar en Colombia, mira lo que está pasando en Bolivia, o sea, en Perú hay un germen de lucha, de recomposición andina, pero siempre que aparece ese germen se lo va tratando de aniquilar. Y estas personas intrusas ayudan a esa aniquilación, porque pierden totalmente una cosmovisión y se meten con ideologías que ya han sido superadas, ¿no? El mariateísmo, ¿qué pasa a estas alturas? Ellos solamente están planteando la división y han apoyado a la fragmentación, casi ya a la atomización de Pachacuti, que esta vez se verá, ¿no? En los resultados de noviembre. Muchas gracias, mi querido Diego. Solamente un detallito en breves segundos, digamos. ¿Qué papel cumpliría la universidad en la comprensión de todo esto que estás diciendo? La universidad está totalmente desorientada, puesto que se ha hablado de una posible tercera reforma universitaria multicultural que asuma los elementos de las ciencias y saberes ancestrales andino-ecuatoriales, en el caso nuestro. Esa debería ser la universidad central, porque las universidades corporativas, las universidades privadas están en su propio camino de globalización, pero la central está igualmente atomizada, los pequeños núcleos que existían ahora se fagocitan entre sí, ¿no? Hay líneas que supuestamente son progresistas, pero son igualmente destructoras, hacen el flaco favor al sistema. Entonces atomizan a la universidad no tiene voz, no tiene voto, no tiene salida popular, no como antes, obviamente son otros tiempos, pero ya prácticamente su voz está apagada y esos intereses personalistas, de clanes familiares, intereses así de mantener sus puestos, han quedado como prioritarios ante lo que antes fue la lucha de la universidad por reformas a nuestros derechos a la educación, al buen vivir, a las ciencias técnicas con sus profesionales, formados con otra visión. Entonces, eso no existe y ojalá pueda irse construyendo a partir de estas grandes experiencias que nos van a venir en noviembre y en el futuro, pero que demuestran y develan, sacan a luz estas imposturas y estas organizaciones en periodo ya de descomposición, Ok, que ya son como un cáncer que está en proceso de aniquilación. ok, muchas gracias, Diego. Habrá otras oportunidades para seguir conversando y pues ya nos veremos en el camino. Muy bien, y sigue adelante con tu proceso, porque este proceso de vía alterna, vía alternativa, comunitaria, ecuatorial, amazónica, nos corresponde a nosotros y yo creo a todos los pueblos de América y también del mundo cuando encuentren su verdadera esencia para crecer y vivir en bienestar. Ok, hasta pronto. Hasta pronto.